De Pablo Romá, analista político y director de Circuitos Consultora. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Qué opinas de esta situación en general de que Milei dijo un numerazo, lo que tuvimos del mes de febrero, ¿no? Y según dijo, esperábamos más, un 15 y nos dio un 13.2. ¿Cómo lo ves a Milei? ¿Fortalecido? ¿Cómo es tu visión? Yo creo que forma parte también de cómo Milei plantea o mira la economía. Recordemos que planteó que, bueno, que la economía, si seguía al ritmo que había dejado Massa, iba a tener una inflación del 15.000, 17.000%. Yo creo que eso es una cobertura de alguna manera. Y creo que la tendencia a la baja de la inflación es el dato más positivo para el gobierno. Después los números siguen siendo altos, ¿no? Siguen siendo altos. Yo creo que esa tendencia a la baja de la inflación está anclada a los salarios, fundamentalmente. Eso es un problema para el gobierno porque el ajuste se siente en los sectores trabajadores, en los jubilados, en los sectores medios, pero para el gobierno creo que es un dato importante, ¿no? Porque construir a partir de esa tendencia la idea de que este momento de ajuste, de sacrificio va a pasar y a un momento de prosperidad o de bonanza económica, bueno, trabaja también sobre las expectativas de la sociedad y de un sector importante que lo votó. Ahora, después hay que ver cómo el gobierno, digamos, articula ese pasaje, digamos, ¿no? En cuánto tiempo y cómo, porque hoy, bueno, la caída de la actividad afecta a los comerciantes, afecta a todo, es un problema, pero creo que en la mirada más general hay que tener en cuenta que esta tendencia a la baja en la inflación está muy anclada en los salarios y creo que ese es el principal problema. De hecho, el gobierno ahora anuncia un bono de 70.000 para los jubilados, reconociendo también que el ajuste está cayendo sobre ese sector, un sector que el gobierno, al menos en la campaña, dijo que iba a ser más cuidadoso y que iba a atacar más a otro sector como la casta, pero que eso en estos 100 días de gobierno no está tan claro y sobre todo para esos sectores que sufren el ajuste. Entonces creo que ahí hay una situación un poquito compleja, pero hay que ver cómo el gobierno la va manejando. Tocaste un tema clave que justamente te lo iba a preguntar. 100 días del gobierno de Javier Milei, ¿no? 100 días que la gente estaba esperando que reaccione. Para vos, en sumatoria, desde el día 1 hasta hoy, ¿no es cierto? Cuando vos lo analizás desde un punto de vista macro, ¿cómo lo ves a Milei? ¿Fortalecido? ¿Tiene una mejor imagen positiva por parte del pueblo? ¿Vos cómo lo ves a él? Yo creo que el principal respaldo que hoy tiene Milei se lo da a un sector de la sociedad. Nosotros vemos que hay casi entre un 45 y un 40% que apoya las medidas, que apoya el plan, que tiene una imagen positiva de Milei. Nosotros venimos viendo desde diciembre, enero y febrero, ahora en marzo vamos a publicar el próximo trabajo, que el déficit político es lo fundamental, digamos, ¿no? Que hay un déficit político en el gobierno. Sí. Creo que nosotros hacemos una pregunta que es, ¿usted considera que Milei puede liderar esta nueva etapa política? Eso ha caído un poquito en la apreciación positiva, en el sí, porque me da la sensación que hay cierta, digamos, falta de expertise política para poder lograr, digamos, los objetivos políticos que se plantea este gobierno. Digamos, el gobierno planteó la ley de bases, no la pudo concretar. Se aprobó en general, pero después en la discusión en la Cámara, en la Asamblea, en la sesión no lo pudo concretar, tuvo que volver atrás, la retiró. Creo que lo del DNU en senadores también es un golpe para el gobierno, pero me da la sensación que ese es el punto más frágil que hoy tiene el gobierno. Yo creo que es un poco por es un gabinete que no viene de la política. Sí. Son todos outsiders, ¿no? Que le cuesta entender las lógicas de la política tradicional. También se apoya en la fragmentación de la oposición. Yo creo que la lógica de tensionar de todo o nada de Milei también complica la oposición.
digo, ¿no? Porque la oposición y el oficialismo siempre tienen algún vaso comunicante, algún canal de diálogo. Y si bien acá hay negociaciones, Milei planteó lo del Pacto de Mayo como una instancia de negociación, pero me da la sensación de que la lógica del todo nada ubica claramente cuál es el todo, pero deja un campo muy insignificante al nada, ¿no? Vos sabés que, hablando de eso, yo veo que los gobernadores dicen, bueno, si quiere el Pacto de Mayo, negociemos las deudas y los números que tiene que dar la nación. Y por otro lado, nos encontramos que, paralelamente, el exterior lo apoya a Milei. Y está fortalecido desde el exterior porque hablan de que el nuevo líder libertario en el mundo entero y como una novedad en el mundo entero que lo avala como presidente de la República Argentina. Es decir, dos contrastes, un tema interno y un tema externo. ¿Cómo lo ponderás vos? Yo creo que los alineamientos internacionales para Milei, como también lo fue para Macri, ¿no? Forman parte de una autoridad a la hora de jerarquizar su proyecto, digamos, ¿no? Macri usó mucho la idea del mundo, ¿no? El mundo ahora nos abre los brazos y Milei con Elon Musk, con Trump, digo, ¿no? Como esa idea, en el foro de Davos, en las conferencias conservadoras en Estados Unidos, como esa idea de que el exterior lo apoya y le da un respaldo, ¿no? Ahora, internamente, ahí hay otra discusión, es otra la discusión, por eso digo, me parece que no hay puntos de acuerdo para avanzar, y eso es una tensión, sobre todo porque me parece que también esto que decía del nada, digamos, ¿no? La oposición, el peronismo, no quieren ir al nada. Ahí está el punto. Vos sabés que yo te iba a preguntar eso. ¿Vos cómo ves a la oposición hoy? Porque hoy veo que, yo te voy a contar, el tema de la causa de los seguros, con el tema que lo implica Alberto Fernández, explotó. Hay allanamientos. Te cuento, yo que soy penalista, hay más imputados, va a haber más allanamientos. Te voy tirando la idea porque me enteré que va a haber más allanamientos, va a haber más imputados, va a haber más acusados, y esto va a arrastrar a la oposición. ¿Cómo lo ves vos hoy frente al gobierno que está planteando Milei? Yo creo que la oposición no quiere ir al todo nada. No quiere ir al todo nada. De hecho, vos ves que hay posiciones, si bien en el plano discursivo más duras, más conciliadoras, pero no hay una línea de acción que vaya a proponerle o a responderle al todo nada a Milei con el nada, ¿no? Porque, uno después puede ponerle el significado que quiera al nada, pero es muy riesgoso ese nada, sí, ¿no? Entonces, yo creo que la oposición no quiere eso. Me parece que la oposición quiere encontrar algún camino. Me da la sensación que no le encuentra el punto a Milei, y eso también es un déficit del gobierno. El gobierno tiene que entender que un sector de la oposición quiere negociar, que un sector de la oposición quiere acompañar, pero para eso necesita establecer un marco de acuerdos, digamos, ¿no? Y la lógica de Milei de tensionar y tensionar y tensionar, al menos hasta acá, no le ha funcionado en ese sentido. Y creo que eso es un problema, por eso decía que el principal déficit es político del gobierno. Después tiene claro cuál es el proyecto económico, que es el ajuste, el déficit cero, recortar. Con las consecuencias que eso tiene socialmente, digamos, ¿no? Y yo creo que, también esta recomendación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De decir, cuidemos lo social, cuidemos la gobernabilidad, porque también eso es un aspecto importante, ¿no? Y creo que en esa lógica del todo nada, también en el reconocimiento internacional, hay alguna mediación para decir, está todo bien con esto, está muy bien, a nosotros nos interesa, pero ojo que si no lo controlas un poquito, esto se puede romper. Ahí está el punto. Vos sabés que, hablando de esto, porque la oposición incluye la CGT. La CGT es decir, preparan paros, preparan, movilizaciones. Y mi pregunta es, si bien no lo logran entender a Milei y no lo logran calibrar bien, ¿vos creés que la CGT con las medidas de fuerza puede equiparar un poco lo que desconoce la oposición frente a un gobierno como el de Milei? Yo creo que el paro de la CGT de enero fue muy importante.
creo que logró unificar a sectores que en otro contexto no se unificarían. Sí. Digo, ¿no? Daer hizo mención a la izquierda, cosa que inédita para una CGT como esta. Incorporó a Tati Almeida al acto, al palco, habló. Un representante de Brasil, ¿no? Un sindicalista de Brasil. Creo que ahí marca algunos alineamientos, ¿no? Creo que la CGT también se ve un poco obligada a salir a la calle, porque Milei va por todo, digamos, y no solamente por los intereses de los gordos, si querés, ¿no? Sino que va por el conjunto de los trabajadores, y eso la CGT, como representante de la clase trabajadora, no puede dejarlo pasar. Ahora, vos viste cómo funciona la CGT con el kirchnerismo, con algunas idas y vueltas, con algunos conflictos o no, con Macri, con Alberto Fernández, digamos. Yo creo que este gobierno tiene ciertas dificultades para entender cuál es un poco el termómetro del otro, digamos, ¿no? Hasta dónde lo tensiona tanto que se siente obligado a salir y hasta dónde puede incorporarlo a negociar, digamos, ¿no? Y creo que ese punto es el punto de la no experiencia política. Exacto. No experiencia Y otro política. punto que no te puedo dejar de tocar es Mauricio Macri, nuevo presidente del PRO. Pero enfrente está Patricia Bullrich, que están aparentemente bastante distanciados. ¿Cómo ves vos eso? Y yo creo entiendo que a Mauricio Macri se le descontroló un poco, ¿no? El armado político que tenía. Se le descontroló. Primero con Horacio Rodríguez Larreta, que nosotros el año pasado para las PASO y antes de las PASO veníamos discutiendo. O sea, Horacio Rodríguez Larreta no es solamente una interna electoral, sino era una disputa del liderazgo del PRO. Sí. ¿No? En ese sentido Macri apoyó a Bullrich claramente, ¿no? Y ahora, hoy Macri está disputando el liderazgo del PRO con Patricia Bullrich y le tiene que conceder la mitad, digamos, ¿no? El problema no era solamente Horacio Rodríguez Larreta, el problema era quién le dispute el liderazgo del espacio, digamos, ¿no? Y eso lo obligó a volver, a meterse de nuevo, ¿no? Porque uno parecía que en los cierres de lista parecía que Macri quedaba ya fuera de la política, ¿no? Y eso no. Y también Milei para Macri fue una alternativa para volver, digamos, ¿no? Fue una alternativa para volver. Y creo que Macri entiende que con Milei puede llevar adelante su programa en segundo tiempo. Ahora, también entiendo que no le encuentra el punto, digamos, ¿no? No le puede encontrar el punto a Milei para generar ese vínculo más virtuoso. Ahora pregunto, no le encontró el punto, pero sí Patricia Bullrich con Luis Petri le encontraron el punto al gobierno y hoy son los referentes más fortalecidos. Ejemplo te doy en la política de seguridad que están llevando en Rosario. Sí, yo creo que la fórmula presidencial, Bullrich y Petri, me parece que asumieron más decir, bueno, nosotros perdimos, las ideas que tiene Milei son las que, no necesariamente las que ganaron, pero son las que nosotros podríamos haber llevado adelante, y hay un proceso de comprensión y te diría de subordinación política a las ideas de Milei, digamos, ¿no? Me parece que en el caso de Macri no hay eso. Macri lo ve a Milei, me da la sensación, por lo que interpreto, por lo que leo, que Macri lo ve a Milei como un canal para llevar adelante su programa. Exacto. Digamos, ¿no? Bullrich y Petri ven que con Milei pueden canalizar también su propia representación política en el plano de ideas de gobierno. Exacto. Macri no. Macri ve a Milei como un canal para poder llevar adelante su programa con acuerdos claramente en los económicos, pero no necesariamente en los políticos, me da la sensación. Claramente, y te tiro la última preguntita. ¿Qué opinas de esta reserva que dicen que hubo entre Milei y Villarroel-Milei? ¿O son obviedades que decir, nada, estas son cosas que pasan y que siempre hay discusiones y quedan en la nada? Yo creo que la relación presidente y vice es una relación siempre compleja, siempre es un equilibrio muy inestable, siempre, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que también la utilización de las redes sociales para el gobierno es un arma de doble filo.
y el Twitter, bueno, ex Twitter, X, ¿no? X es un arma de doble filo, se dicen demasiadas cosas. La pelea la instalan los tuiteros del propio gobierno. Exactamente. ¿No? Entonces, y eso es un problema. Yo entiendo que Milei haga un posteo con Villarroel abrazados, y me parece lo más lógico. Y Villarroel no sé si tenía mucho más margen para dilatar el llamado a la sesión. Tal cual. No le daba la fuerza para sostener y para bancar el DNU. Ahora, toda la presión de los tuiteros del gobierno sobre Villarroel, las cosas que se dicen son muy peligrosas, digamos, para la vida interna del propio gobierno. Tremenda. Pablo, como siempre, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, un placer.